Muy buenos días, estudiante PADEP. Es un gusto saludarlos. Hoy iniciamos la quinta clase de acondicionamiento físico que va enfocado directamente hacia los factores que inciden en el rendimiento físico escolar. Entonces, iniciamos la clase del día de hoy para comentarles que la clase del día de hoy le tocó programar a la sede de Retauleu. Tenemos los factores que influyen en el rendimiento físico. Para orientarlos a la clase del día de hoy tenemos los objetivos que son comprender los factores biológicos y físicos que influyen en el rendimiento físico a largo y corto plazo. Dentro de los contenidos que nos toca que desarrollar en esta clase tenemos los factores que influyen en el estudiante para lograr un mejor rendimiento físico y los factores que influyen para mejorar el nivel del rendimiento físico. Dentro de los factores que influyen en el rendimiento físico tenemos los genes, la edad, el sexo, el entrenamiento y los hábitos. Estos 5 engloban factores hereditarios y factores que se logran entrenar dentro del mismo proceso. Uniendo estos dos factores, vamos a lograr un mejor rendimiento físico. Veamos el primero, genes. Dentro de los genes podemos mencionar que los genes en el deporte se verifica o se ve a través de una herencia deportiva. ¿Qué significa esto? Esto significa que si mis padres fueron atletas de alto rendimiento y mi madre fue una atleta de alto rendimiento, me va a dejar herencias deportivas para que yo tenga un pronóstico para poder llegar también a un alto rendimiento. Son genes que se van viendo a través de los rasgos físicos. Podemos hablar de fibras musculares, podemos hablar también de los tipos de caracteres, de los tipos de temperamentos. También podemos mencionar la edad. Dentro de la edad hay dos tipos o vamos a enfatizar en dos tipos de edades. Primero, en la edad fisiológica y en la edad cronológica. No es lo mismo tener a dos jóvenes de 15 años, los dos, pero uno tiende a tener una edad fisiológica, un desarrollo mucho más rápido, a el otro que ha de tener su edad cronológica normal. Entonces tiene que ver entre la edad fisiológica y la edad cronológica el rendimiento que puedan dar en esa etapa. También tenemos la agrupación deportiva, que dentro de la agrupación deportiva tenemos deportes de temprana edad y tenemos deportes de edad tardía. Podemos mencionar dentro de los deportes de la temprana edad, la gimnasia, la natación, que tienden a dar sus resultados en una edad muy temprana. Y si vemos los deportes de edad tardía, podemos mencionar el triatlón, el ciclismo y podemos seguir mencionando los tipos de deportes. Entonces hay que conocer dónde está el pico del rendimiento físico de cada uno de los deportes. Tenemos el sexo. Las mujeres tienden a desarrollar mayor flexibilidad que los hombres. Es por ello que las mujeres logran un mejor dominio de la flexibilidad en los deportes donde hay más desarrollo de la flexibilidad. Por diferencia, los hombres tienden a desarrollar mayor fuerza que las mujeres. Entonces hay mayor predominio en los deportes donde predomina la fuerza. El entrenamiento. Si vemos dentro del entrenamiento deportivo, podemos verificar directamente y específicamente las capacidades físicas. Dentro de las capacidades físicas, mencionamos la resistencia, la fuerza, la flexibilidad, la velocidad. Si hablamos dentro de la resistencia, podemos caracterizarla porque se manifiestan de diferentes maneras. Resistencia, si lo vemos desde el punto de vista del acondicionamiento físico, resistencia de corta duración, resistencia de media duración, resistencia de larga duración 1, resistencia a larga duración 2, resistencia a larga duración 3. Si lo vemos desde el punto de vista del metabolismo, resistencia aeróbica, resistencia anaeróbica,
Si vemos la fuerza, dentro de la caracterización de la fuerza podemos manifestar y podemos mencionar las manifestaciones: fuerza máxima, fuerza explosiva y fuerza resistente. Mencionamos la flexibilidad. Hay autores que mencionan flexibilidad general y flexibilidad específica. Otros mencionan flexibilidad local y otros mencionan flexibilidad general. Y nosotros nos vamos a quedar con este autor que menciona la flexibilidad pasiva y la flexibilidad activa. Dentro de ellos también tenemos la velocidad. La velocidad se puede caracterizar por velocidad de reacción, por velocidad de traslación, por velocidad gestual también. Hábitos. Esta otra parte es muy fundamental. Podemos ver aquí al atleta, ha sido un atleta de alto rendimiento, pero su base la creó a través de los hábitos que él tuvo en el deporte. Por ejemplo, practicaba el deporte o lo practicaba de forma muy natural porque a este atleta le tocaba que caminar varios kilómetros para lograr realizar todas sus actividades. Entonces, este mismo hábito le fue creando una base deportiva que le contribuye al contexto para el desarrollo del deporte. También podemos mencionar los factores que influyen en entrenamiento deportivo. Dentro de los factores que influyen dentro del propio entrenamiento deportivo, vamos a hablar de una sesión de entrenamiento. Hablamos objetivo, hay que tener muy claros los objetivos, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Contenidos, qué contenidos vamos a desarrollar. Los contenidos deben ser muy específicos, deben de ser muy claros. Los medios de entrenamiento, ¿cuáles van a ser los medios de entrenamiento? ¿Qué materiales vamos a utilizar? También tenemos los métodos de entrenamiento. Podemos mencionar varios métodos de entrenamiento: métodos continuos, métodos discontinuos, métodos variables. Podemos mencionar métodos interválicos, métodos por repeticiones, métodos piramidal, métodos pliométricos. Va en dependencia de qué capacidad física es la que nosotros vamos a desarrollar. Por ejemplo, en la resistencia aeróbica entran todos los métodos continuos, discontinuos o discontinuos. Y, por ejemplo, en los métodos piramidal, en los pliométricos entran todos los procesos de fuerza. Entonces también hay que conocer los métodos de entrenamiento para ver dónde los acoplamos a qué capacidad física. Es muy importante también hablar sobre el calentamiento. El calentamiento es sumamente importante dentro de la sesión de entrenamiento. En la gráfica que podemos ver acá, nos menciona este autor que el calentamiento se logra a partir de los 10 minutos. ¿Por qué se logra a partir de los 10 minutos? Se logra porque este autor menciona que a partir de los 10 minutos se logra primero el tiempo para que los músculos lleguen a su actividad normal, que la frecuencia cardíaca se eleve a la temperatura que nosotros queremos. Si no logramos elevar la temperatura, como menciona la gráfica acá, podemos verificar que hasta los 10 minutos hay un aumento de la temperatura, y no solo aumento de la temperatura, sino que también el tiempo muscular y el tiempo de la intensidad tiene que ver en el aumento de la temperatura. Es muy importante el calentamiento. Y menciona también que en una competencia deportiva el calentamiento se puede lograr hasta después de 35 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo hago mi calentamiento de 10 a 15 minutos y puedo mantenerme durante ese proceso con reservas energéticas para luego entrar a la competencia. Esto se habla solamente en competencia, lo que acabo de mencionar. También mencionamos sobre la capacidad de rendimiento deportivo. Hay que tomar muy en cuenta los componentes de la carga, que si hablamos de los componentes de la carga, hay componentes internos y componentes externos. Ahora solamente nos vamos a enfocar dentro de los componentes externos, que dentro de los componentes externos de la carga tenemos el volumen, la intensidad y la densidad. Volumen se mide por la cantidad de repeticiones, por la cantidad de kilometraje, por la cantidad de tiempo. Vamos a seguirlo midiendo por varias formas. Intensidad, ahora podemos medir por porcentaje de frecuencia cardíaca, por tiempos de marcas realizadas a través de test.
la podemos verificar por tolerancia de lactato, por pruebas de lactato, pero específicamente nos vamos a enfocar directamente al porcentaje de la frecuencia cardíaca o del tiempo de una marca que ha realizado. La densidad. La densidad es la recuperación entre la carga y la intensidad. Es la relación dentro del volumen y la intensidad. Hay una fórmula que trabajan algunos autores, por ejemplo, Bompa menciona de ciertas formas de ir midiendo la densidad. Por ejemplo, hay 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 y 1,5. ¿Qué quiere decir eso? Si mi ejercicio duró 30 segundos, supongamos que duró 30 segundos, entonces 1,1 significa que yo le voy a dar el mismo tiempo que duró mi ejercicio, el mismo tiempo de recuperación. Podemos mencionar 1,2. ¿Qué significa 1,2? Que le voy a dar 2 veces el tiempo de trabajo para recuperarlo. Si duró 30 segundos, entonces le voy a dar 2 veces el descanso que estamos hablando entonces de 60 segundos. Así podemos ir viendo 1,3, 1,4 y 1,5. Aquí podemos ver dentro de esta tabla el porcentaje de trabajo, de la intensidad, las repeticiones juntamente con las series que podemos hablar del volumen. Y aquí estamos viendo el tipo de resistencia que se está trabajando. Entonces, la dosificación de la carga se dosifica por volumen, intensidad y densidad. Muchas gracias por la atención y hay que tomar esto muy en cuenta para la aplicación del entrenamiento deportivo. Así damos por finalizado esta quinta clase de los factores que influyen dentro del rendimiento deportivo. Es un gusto saludarlos. Feliz día.